Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que leemos en esta ocasión expone una circunstancia que marca dos dichos del Señor. Uno referido a sí mismo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, y el otro referido a quien quiera hacerse discípulo suyo: sígueme y deja que los muertos sepulten a sus muertos. Estos dos dichos colocan dos nuevas bases firmes para el discipulado según este Evangelio de Mateo. Comencemos por la circunstancia. La escena transcurre en el momento previo a un embarque para atravesar el mar o lago de Galilea. Esto se hace notar al inicio y al final del pasaje. Observemos cómo la escena está enmarcada. Al inicio, en 8:18, Jesús le habla a sus discípulos como un maestro que tiene autoridad, dándoles una orden. Aparece el verbo griego keleuo, les mandó, mandar, dándoles la orden de ir más allá, lo cual se sobreentiende como al otro lado del mar. Al final, en 8:23, el narrador dice: Él se subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Todo el episodio entonces está comprendido entre estos dos versículos. El hecho de que la orden para emprender la travesía esté al inicio y no al final, que sería lo lógico, ya nos da una clave de lectura. Los dos dichos sobre el seguimiento, que están situados en el centro, indican las condiciones para vivir el discipulado cristiano como una gran travesía, como un viaje con Jesús. Detengámonos ahora en esta configuración del discipulado a partir de las preguntas de los personajes o de sus solicitudes. Dos personas de proveniencia distinta se le acercan a Jesús para declarar su interés en formar parte de su grupo de seguidores. Nos informa esto el narrador. El primero que se le acerca es un escriba, en griego grammateus, escriba, doctor de la ley, legista. Bueno, un escriba que manifiesta su intención de hacerse discípulo de Jesús. Versículo 19. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Luego toma la palabra uno de los que ya son discípulos de Jesús para decirle, versículo 21, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Notemos cómo cada uno tiene una consideración particular de Jesús. El doctor de la ley llama a Jesús maestro, aquí en griego didáscalos. En cambio, el discípulo le da a Jesús el título de Señor, Kyrios en griego. Y esta distinción es típica del Evangelio de Mateo. Además, el hecho de que uno reconozca en Jesús a un maestro no implica necesariamente que uno se haga discípulo suyo. El reconocimiento más seguro es el de Señor. Es decir, lo reconozco como uno que tiene incidencia en mi vida,
y quien la dirige desde su autoridad divina. A cada uno, pues, Jesús le responde de una manera diferente. Al doctor de la ley que quiere seguirle por su propia iniciativa, Jesús le da una respuesta desalentadora. Y al discípulo que coloca una condición, una reserva para seguir a Jesús, Jesús lo remite a las exigencias radicales del seguimiento. Jesús responde con dichos duros, muy duros. Para ambos interlocutores quedará muy claro que el discipulado jesuánico no depende de los buenos propósitos o solamente de la propia voluntad, sino que depende completamente de una llamada de Jesús. En la escuela de los fariseos, una persona se afiliaba a esta piadosa comunidad por iniciativa propia, personal. Iba a tocar la puerta de un rabí para hacerle la solicitud de ser admitido. Con Jesús no es así. Uno no se hace discípulo del Señor escogiéndolo como una más o uno entre tantas escuelas a disposición. No, porque podríamos estar buscando lo más interesante entre el menú de las posibilidades, lo que más me conviene, lo que me da ventajas. No. Con Jesús es diferente. Se trata más bien de una llamada que proviene de la persona de Jesús, una llamada libre y soberana del Señor. Y esto tiene implicaciones. Es Jesús quien pone las exigencias, y ante ellas no valen las excusas, ni las componendas para el final cada uno salirse con la suya. Veamos ahora los dos dichos exigentes de Jesús. Se trata de dos frases o dichos de gran calado, tanto en su contenido como en lo que implican para la vivencia. Al doctor de la ley Jesús le dice, versículo 20, las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Suena como una especie de proverbio, pero hay que decirlo, hasta ahora no conocemos en la literatura de la época dichos paralelos con las mismas palabras. Sí, algunas referencias indirectas, sí. El dicho, veamos qué es lo que Jesús dice. El dicho parte de una observación del mundo animal. Cuando un animal está expuesto a la cacería, sea una zorra o un pájaro, cuenta con algún lugar donde refugiarse. Bueno, si esto es así, el dicho de Jesús podría estar refiriéndose a su integridad personal expuesta a los peligros. Y por lo tanto, quien le siga debe saber que no está exento de las persecuciones del poder político y religioso. Por eso este doctor de la ley, a pesar de sus intenciones puras y generosas, tiene que tener presente que el ir con Jesús lo va a sacar del espacio seguro y tranquilo en el cual se mueve hasta ese momento. Pero otra interpretación posible proviene de una relectura de un texto del Antiguo Testamento, del texto de Eclesiástico, capítulo 36, versículo 28, donde dice, es una pregunta, ¿quién se fiará del que no tiene nido, que se acurruca donde le pilla la noche? Esta frase se refiere al varón no casado. La madriguera y el nido, que todo animal tiene, representaría aquí el hogar caluroso y seguro que le faltaría a un hombre que no tiene mujer. Y si esto es así, de nuevo, entonces Jesús podría estar refiriéndose al celibato, que hace parte de su vida itinerante y que es una característica personal de él.
Veamos ahora el segundo dicho dirigido a aquel discípulo que pidió permiso para ir a enterrar primero a su papá. Dice en el versículo 22, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y entonces Jesús le responde con una frase muy fuerte. Estamos ante otra respuesta dura que a primera vista parece no obedecer a uno de los mandamientos del Decálogo, donde se dice honrar padre y madre. Sobre el honrar al padre, como un ocuparse de él hasta la sepultura, eh, tenemos sobre esto un ejemplo en el Antiguo Testamento, de cómo es interpretado como honrar padre y madre como un sepultar al papá. Es el libro de Tobit. El libro de Tobit en el capítulo 4 versículo 3. Tobit le dice a su hijo Tobías, en el capítulo 4 versículo 3, Cuando yo me muera, hijo, dame una sepultura digna. Hay otro texto también del libro de Tobit, capítulo 6 versículo 15, donde recalca esta costumbre o esta comprensión. Por otra parte, en la tradición de Israel, el hijo varón tiene la obligación de recitar la oración del Kadish, así se llama, del Kadish sobre la tumba de su padre. Es una oración preciosa. Y se considera tan importante el ritual de la sepultura del progenitor que en ese día se le exime al israelita de la obligación de recitar el Shema. Ahora bien, tenemos que decir que Jesús no contradice esta sagrada obligación, sino que su palabra expresa una urgencia extrema. Esto es lo que trata de decir. Recordemos que en la tierra de Israel la sepultura se llevaba a cabo en el mismo día de la muerte, y luego se aplicaban 6 días de luto, en los que la familia recibía las condolencias del vecindario o del resto de la familia que acudía a la casa. Jesús no permite tanto retraso. Dejar que los muertos entierren a sus muertos puede entenderse como un dejar que los otros familiares se ocupen. Pero la pregunta es, ¿y por qué los llama muertos? Dejen que los muertos sepulten a sus muertos. ¿Por qué muertos? Porque aquellos que todavía no han entrado en el reino de los cielos son como muertos. Y el seguimiento de Jesús es la llave de entrada al reino de la vida. El ámbito del reino donde está Jesús, el Señor de la vida, es precisamente esto, un ámbito vital. El resto todavía está en la sombra de la muerte. Se espera que precisamente ellos den el paso de la conversión, de la muerte a la vida. Por eso hay que afanarse más por no estar muertos. Eso es lo que nos tiene que preocupar, que el preocuparse por sepultar a los muertos. En síntesis, ¿qué se propone con estos dos dichos? Los dos dichos subrayan dos aspectos. Uno, la dificultad de la que hay que tomar conciencia y asumir. Y dos, la urgencia de dar el paso. No es de extrañar que Jesús no la ponga fácil a nadie para ser discípulo suyo. Jesús no es un propagandista de vocaciones que está viendo a ver cómo se llena de gente. Jesús ya había dicho en el discurso de la montaña que era necesario esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Mateo 7, 13, 14. A todo seguidor se le pide que tenga valentía y determinación para saber romper con lo que le ataja para seguir con corazón entero a Jesús. Dos actitudes que a veces se nos olvidan.
Terminemos. ¿Cuál es la lección de este pasaje? En la medida en que hemos venido leyendo este pasaje del Evangelio de Mateo, cada uno seguramente ya habrá comenzado a clarificar su sentido, lo entiende un poquito más, y se va dando cuenta dónde están los llamados, las invitaciones de este texto. Repasemos. En el momento de emprender un viaje, que implica una travesía del mar, dos personas se le acercan a Jesús para pedirle ser parte de su comunidad. Jesús no se ha negado, pero ha puesto ante sus ojos dos exigencias que tienen que ver con el asumir el estilo de vida itinerante en libertad, que es propio suyo, y con un entrar en su ámbito de vida nueva. El pasar a la otra orilla no fue una recomendación, fue una orden de Jesús. Se trata de pasar a la otra orilla con Él, sin echar para atrás, sin navegar amarrados a la costa por miedo al mar abierto, donde se pierden las seguridades a las que toda persona normalmente se aferra, como las de una vida cómoda y tranquila, un seguro de vida, sin peligros, o como el vivir siempre apegados a este gran lugar de seguridad que es la casa de familia biológica. ¿Qué se nos pide? Confiar, confiar en el Señor sin exigir garantías. Él no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús es un itinerante movido por el soplo del Espíritu. La fe no es un tranquilizante, es inquietud constante. La fe no es un seguro antiproblemas, es un sismo que nos mueve el piso. Para comunicarnos su savia vital, para que no cultivemos relaciones mortíferas, afectos tóxicos, para no sepultar muertos, sino para dar vida, para resucitar, hay que atreverse a pasar a la otra orilla. Existe otra manera de vivir. Existe otra manera de esperar, de amar, de soñar. Un modo diferente que da libertad, que amplía los horizontes con mayor luz y profundidad, y que proviene de la mirada de Dios, del entender que nuestra vida es un viaje y que al final de este viaje nos espera una orilla maravillosa con tierra sólida en la que descansarán nuestros pies. Pasemos a la otra orilla.